Hola, buenos días. Mi nombre es David Scors y bienvenidos al canal Hablando de Ciencia. En este caso es un vídeo donde vamos a hablar sobre la relatividad especial y general en 20 minutos de una manera didáctica y utilizando un nivel matemático propio de la escuela secundaria para poder dar las ideas y los conceptos necesarios para entender esta teoría que es tan fundamental en la comprensión de nuestro universo hoy en día. Si os interesa estos temas y os interesa también otros temas de los que hablamos en el canal, no tenéis más que hacer clic en el ratoncito que veréis durante la presentación aquí, suscribiros al canal, que es gratis, y de esta manera también nos ayudaréis a crecer. Este es un concepto que me gustaría trasladaros, que para conocer la relatividad general es mucho más importante entender las soluciones a las ecuaciones que la propia teoría. Es decir, no necesitas entender y saber resolver ninguna ecuación complicada de teoría de la relatividad para entender de qué va la teoría de la relatividad. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, a mí me fascinaba la física y había un aspecto que realmente no entendía. ¿Cómo es posible que haya teorías que puedan hacer un modelo de universos en expansión? Yo sinceramente no lo entendía. ¿Cómo es posible resumir la complejidad de un universo y proporcionar modelos para predecir el futuro, que si se está expandiendo, que si se está contrayendo, que si materia oscura, que si energía oscura? Sinceramente no lo entendía y fue una de las razones por las cuales me impulsó a seguir estudiando sobre estos temas con profundidad. Por ejemplo, otro de los conceptos que tampoco comprendía y se utiliza mucho en el lenguaje común, en series de ciencia ficción, el espacio-tiempo. No entendía el concepto de espacio-tiempo. Este es un concepto que también quiero aclarar en este vídeo. ¿Qué es la curvatura del espacio-tiempo? Todo eso lo hemos oído en la televisión, en documentales, que el espacio-tiempo está curvado y que por eso hay gravedad. Tampoco entendía cuál era ese concepto y es algo que creo que en estos 20 minutos lo puedo aclarar. Así que vamos a intentar. Bien, en estos 20 minutos vamos a hablar sobre el concepto fundamental de la teoría de la relatividad, sin ecuaciones tensoriales, que son un tipo de ecuaciones que es necesario conocer para poder resolver las ecuaciones de Einstein. Ni las vamos a tocar en estos 20 minutos. Y vamos a utilizar para ello matemáticas de BUP, de chicos de entre 14 y 17 años con conocimientos básicos de física y de matemáticas. Primero, ¿qué es la teoría de la relatividad? Es una teoría de la gravitación. Esto es la definición que encontramos en cualquier enciclopedia, en cualquier diccionario. Donde la fuerza de la gravedad en sí, digamos que desaparece, tal como la conocemos en las ecuaciones de Newton. Y se sustituye por una curvatura del espacio, un concepto muy difícil de comprender y que creo que en estos 20 minutos os lo puedo aclarar. Según mi opinión, la teoría de la relatividad es incluso más fundamental que todo esto. Es una teoría que describe la estructura del espacio-tiempo y de esto va a ir este vídeo. Y este es el punto clave para entender la teoría de la relatividad. El resto ya son ecuaciones. Muy bien. Comencemos con un espacio de 4 dimensiones, la inmensidad del universo. Aunque quizás esto sea un poco complicado todavía y lo vamos a reducir.
a un espacio de 2 dimensiones. El típico que estudiamos en BUP, en COU, ponemos una coordenada X, ponemos una coordenada Y y de esta manera pues podemos colocar puntos en el espacio. ¿De acuerdo? Estos puntos existen en el espacio. Las coordenadas las ponemos para poder definir sus posiciones y poder medir distancias. Bien. Entre estos 2 puntos que elegimos de nuestro espacio de 2 dimensiones, podemos medir un intervalo de espacio, una longitud. Por eso ponemos delta L. Delta es intervalo, L longitud. Pues la longitud del punto 2 menos la longitud del punto 1, esto nos da una longitud, una distancia. La longitud de este intervalo es invariante. ¿Qué significa? Que podemos poner las coordenadas aquí arriba, con este ángulo, dando vueltas. Da igual, esta distancia no va a cambiar nunca, es una distancia que nos define este espacio en general. Y esta distancia la podemos descomponer en 2 partes. Podemos descomponer esta distancia en un intervalo en el eje de las X, es decir, una longitud en el eje de las X, y otra distancia, otro intervalo en el eje de la Y, una longitud en el eje de la Y, con lo cual tenemos nuestra distancia entre los 2 puntos y las coordenadas X e Y de este intervalo. Ahora, en el espacio que llamo normal de 2 dimensiones, siempre se va a cumplir el teorema de Pitágoras. Fijaos que no hacemos nada del otro mundo. El teorema de Pitágoras con esta longitud entre 2 puntos del espacio. Y es este. El intervalo de longitud al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados del intervalo en el eje X y del intervalo en el eje Y. Es el teorema de Pitágoras. Bien. En matemáticas, normalmente, cuando tenemos 2 puntos, intentamos que este intervalo sea lo más pequeño posible, ¿vale? Para 2 puntos muy cercanos, este intervalo, como una delta, se transforma en un diferencial. No cambia nada, lo único es que introducir diferenciales permite más tarde que podamos trabajar con derivadas y con integrales, pero básicamente un diferencial es una distancia muy chiquitita, en este caso de longitud, casi infinitesimal, muy pequeña, y da igual, porque la expresión es invariante, se cumple, da igual que el intervalo sea largo o el intervalo sea corto. Bien, el teorema de Pitágoras lo podemos generalizar a un espacio normal de 3 dimensiones. Ahora simplemente, aparte del eje de las X, el eje de las Y, añadimos una tercera dimensión, el eje de las Z. Y si tenemos la distancia entre 2 puntos comprendida entre el origen y este puntito aquí, en esta distancia, podemos descomponer esta distancia en un componente en el eje de las X, un componente en el eje de las Y, está aquí, y un componente en el eje de las Z. ¿De acuerdo? Pero sigue cumpliendo el teorema de Pitágoras. Este era el teorema de Pitágoras en 2 dimensiones. Si queremos hacerlo en 3 dimensiones, simplemente colocamos la tercera dimensión, el pequeño intervalo de distancia en el eje de la Z, al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras en 3 dimensiones. La longitud, la distancia, el intervalo de distancia al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los intervalos en el eje de las X, las Y y de las Z. Esta expresión es importantísima. Es una relación invariante. ¿Por qué? Porque esta longitud, si esto tiene 8 metros,
da igual que lo midamos boca abajo, boca arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, no va a cambiar. Es una métrica, es lo que se llama métrica. Es una relación invariante. Esta relación no cambia nunca. El teorema de Pitágoras se cumple siempre. Define nuestro espacio. El espacio en el que estamos trabajando siempre cumple que la distancia de dos puntos cumple el teorema de Pitágoras. Siempre para este espacio. Introduce una estructura. Esta es la relación de distancia entre todos los puntos del espacio. Le da una estructura al espacio. Es el espacio en el que se cumple el teorema de Pitágoras. Y se denomina, esta expresión se denomina la métrica del espacio. Las relaciones métricas entre los puntos que forman el espacio. En este caso es un teorema de Pitágoras. ¿Vale? Esta métrica, este espacio, es el que interviene en la física de Newton. Y uno podría decir, sí, pero en la física de Newton también hay tiempo, pero es diferente. En Newton, el tiempo no interviene en la estructura del espacio. Esta es la estructura del espacio. El tiempo está por encima, es absoluto. Es invariante, no interviene en la estructura del espacio. ¿Y cómo es la métrica del espacio relativista? De acuerdo, pues vamos a comenzar con la relatividad especial, la fácil, y veréis la diferencia. Este es el espacio normal en 3 dimensiones de Newton. Bien, ahora lo que vamos a hacer es incluir una coordenada temporal aquí en una cuarta dimensión. Entonces aquí tenemos la dimensión en el eje de las X, las Y, la Z y la dimensión en el tiempo. No sé cómo dibujar un espacio de 4 dimensiones, lo he intentado hacer aquí, pero la idea es que todos estos ejes ahora nos amplían los puntos. ¿De acuerdo? Es un espacio de 4 dimensiones. Sé que es raro y ni Einstein lo entendía. De hecho, cuando él propuso la teoría especial de la relatividad, él no pensaba en un espacio de 4 dimensiones. Fue Minkowski, uno de los mentores de Einstein, quien, tras publicar Einstein la teoría especial de la relatividad, él lo interpretó como un espacio de 4 dimensiones, cambiando absolutamente la mentalidad de la física de la época, y también le cambió esa mentalidad a Einstein para desarrollar la teoría general de la relatividad. Este es el espacio de 4 dimensiones. Bien, ahora los puntos de nuestro espacio contienen 4 coordenadas y no 3. Fijaos que aquí hay una diferencia fundamental con el espacio anterior. Aquí nuestros puntos tienen 4 coordenadas matemáticas. 4 coordenadas matemáticas. Una coordenada temporal, una en el eje de las X, las Y y la Z. Esto lo podéis tratar pensando que no es tiempo, que es como otra coordenada, ¿no? Podríamos llamarla en vez de T, H o yo qué sé, o gamma. Es una coordenada que podemos introducir de manera matemática para describir un espacio de 4 dimensiones, donde los puntos tienen 4 coordenadas. Y aquí tenemos 2 puntos que hemos elegido del espacio, que como veis están tanto en las coordenadas del espacio espacial, digámoslo así, y también con coordenadas temporales. Y van a tener una distancia también, una distancia que no la vamos a llamar dl de longitud, sino ds de distancia espacio-temporal, una distancia entre 2 puntos, cada punto con 4 coordenadas. ¿Y esto cómo se hace? Pues bueno, en la métrica únicamente tenemos que incorporar una nueva coordenada matemática, una nueva dimensión a la longitud en 4 dimensiones. Y si os acordáis, anteriormente habíamos añadido la coordenada a la dimensión z simplemente poniendo un dz al cuadrado. Pues ahora vamos a hacer lo mismo. Incorporamos una cuarta dimensión para definir la distancia espacio-tiempo entre estos 2 puntos.
la métrica del espacio. Aquí está. Simplemente ponemos esto, un dt al cuadrado, pero le ponemos una k. ¿Por qué le ponemos esta constante? Bien, aquí no hemos puesto ninguna constante porque nosotros sabemos que en el espacio normal, no curvo, digámoslo así, se cumple el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras es este. Pero cuando incluimos una coordenada temporal, no sabemos si la relación que tiene esta coordenada de tiempo cumple una especie de superteorema de Pitágoras. No lo sabemos, por eso ponemos una k. Y esa k la tenemos que averiguar. ¿Cómo averiguamos el valor k, que relaciona la coordenada temporal en 4 dimensiones con el resto de coordenadas espaciales? Bien, aquí es donde viene la genialidad de Einstein. Einstein definió la simultaneidad, pero de una manera diferente. Simultaneidad, ¿qué significa eso? Significa que cuando observamos dos eventos, nosotros tenemos que definir cuándo esos dos eventos suceden al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces Einstein lo razonó de esta manera, debido a ciertos experimentos que existían en la época, a la constancia de la velocidad de la luz. Pero bueno, aquí tenemos a Einstein y está observando a dos personas. Una persona aquí, en el A, llamada A, y otra persona en B. Estamos en un espacio de 3 dimensiones todavía. ¿De acuerdo? Este es el espacio de 3 dimensiones. El eje de las X, la Y y la Z. Bien. Ahora estas dos personas van a lanzar un rayo de luz hacia C. Y Einstein, C, que está observando a estas dos personas, si recibe el rayo de luz al mismo tiempo, estos dos rayos de luz al mismo tiempo, esta persona, este observador, puede afirmar que A y B han lanzado el rayo de luz al mismo tiempo, que el A y B son simultáneos en el espacio de 3 dimensiones y también son simultáneos con Einstein. Eso significa que los eventos que están conectados por un rayo de luz, Einstein los describe como eventos simultáneos, que suceden al mismo tiempo, en el espacio-tiempo. Obviamente, hay un intervalo de longitud entre el observador A y C, que es delta L A entre C, y un tiempo que transcurre entre A y C, que es delta T a C, que corresponde a la velocidad de la luz, ¿no? Lo que tarda en llegar el rayo de luz y el tiempo que tarda, pues es su velocidad. Y lo mismo pasa aquí, la distancia entre C y B dividido entre el tiempo que tarda el rayo de luz en llegar es la velocidad de la luz. Bien, en esta situación, el señor C, este observador, asegura que A y B son simultáneos entre ellos y con él mismo. Este concepto de simultaneidad, yo sé que es difícil de comprender. Fue difícil de comprender incluso para Einstein. Muy difícil de comprender. Y está basado en un espacio de 3 dimensiones. Bien. ¿Qué implica la simultaneidad en 4 dimensiones? Aquí ya nos trasladamos al concepto que tenía Minkowski. Bien, en 3 dimensiones realmente los puntos están separados. C, A y B están separados, no están en la misma zona, ¿no? Sé que están unidos los tres por un haz de luz que los conecta a los tres simultáneamente. Pero en 3 dimensiones, bueno, eventos simultáneos, sí, bueno, bien. Pero ¿qué pasa si consideramos que esos eventos son simultáneos en 4 dimensiones? Pero una simultaneidad mucho más estricta. ¿Qué significa eso? Significa que en 3 dimensiones vamos a imponer lo siguiente, atentos. Fijaos, ponemos las 4 dimensiones y los dos puntos que en 3 dimensiones estaban separados por una distancia y un tiempo conectados por la velocidad de la luz, cuando los trasladamos a 4 dimensiones, la distancia espacio-tiempo entre ellos es 0. Eso significa que la distancia espacio-tiempo en una trayectoria de rayos de luz es 0.
Sé que es difícil de imaginar, pero hay que subirse a ese espacio de 4 dimensiones e imaginarse que esa distancia en 4 dimensiones es 0. ¿Por qué? Porque los dos eventos, los dos puntos que son simultáneos en 4 dimensiones, significa que no tienen separación en el espacio-tiempo y por eso son simultáneos. Pero sabemos que en 3 dimensiones están unidos por un haz de luz. Bien, simultáneos en espacio-tiempo significa que su separación en 4 dimensiones es 0. Así de claro. Vamos a ver qué consecuencias tiene. Vale, pues aquí tenemos nuestra métrica, donde hemos puesto la cuarta dimensión como una k y un dt al cuadrado. Pues pongamos 0. La distancia es 0. Esta distancia en 3 dimensiones es la distancia, por ejemplo, que separa el punto A del punto C al cuadrado. La distancia entre el señor A y el C al cuadrado. ¿Y qué tiempo los separa al señor A y al señor C? Bueno, pues el tiempo que tarda la luz en llegar desde A hasta C, aquí, al cuadrado. Despejemos K. Aquí está. Pues en primer lugar esto va para el otro lado con signo negativo y finalmente esto divide a la longitud. Y si os acordáis en una de las figuras anteriores, la división de este espacio, de esta longitud entre este tiempo, era la velocidad de la luz al cuadrado, pero aquí tiene un signo negativo. Y de esta manera la métrica del espacio relativista especial, gracias por los aplausos, es la siguiente. La longitud al cuadrado de la métrica entre dos puntos en el espacio-tiempo, el elemento de distancia al cuadrado es igual a menos c cuadrado dt cuadrado más dx al cuadrado más de y al cuadrado más de z al cuadrado. ¿A que ya empieza a sonar esto relativista? Bien, pues esta es la métrica del espacio relativista especial, sin curvatura. El espacio de Minkowski. Aquí tenemos esta ecuación fundamental que define el espacio en relatividad especial. Esta es la solución final en relatividad especial. ¿Qué importancia tiene esta métrica? Define la estructura del espacio-tiempo. Estamos dando una estructura al espacio-tiempo. La coordenada de tiempo ahora directamente participa en la métrica del espacio, en la longitud de dos puntos del espacio-tiempo. Es una ecuación generadora. ¿Qué significa eso? Con esta ecuación yo puedo derivar todas las ecuaciones de la relatividad especial, incluido E igual a mc cuadrado, sin necesidad de nada más. Es una ecuación que genera la dinámica y la cinemática en relatividad especial, pero eso ya lo veremos un poco más adelante cómo funciona. Aquí vuelvo a insistir, la métrica codifican todas las ecuaciones de cinemática, dinámica y energía. Podemos sacar todas estas ecuaciones solo de la métrica del espacio-tiempo. Einstein calculó la relatividad especial de una manera un poco más farragosa, más difícil de seguir. También es importante, porque él lo hizo todo en 3 dimensiones, y se vio que sus ecuaciones estaban de acuerdo con las transformaciones de Lorentz, por ejemplo, pero la manera en la que yo lo estoy explicando aquí es bastante más directa, porque estamos yendo directamente a la estructura final del espacio-tiempo. Es más fácil de entender y más fácil de derivar. Muy bien. Que quedan 5 minutos para la relatividad general. Vamos a ver si lo conseguimos. Bien. Consideremos una membrana. Vamos a reducir el espacio de 3 dimensiones a un espacio de 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hecho antes. Y en este espacio cumple el teorema de Pitágoras, ¿no? Esto es un
triángulo rectángulo, pero en perspectiva. Y tenemos pues, nuestro teorema de Pitágoras, como ya hemos visto antes. Bien, vamos a inducir una curvatura a la membrana. Esta es la curvatura de la membrana. Ahora, nuestro triángulo rectángulo ya no es rectángulo. No podemos dibujar un triángulo rectángulo en una membrana que es curva. ¿De acuerdo? Ahora, para poder dar la distancia entre dos puntos, lo que tenemos que hacer es modificar las coordenadas al cuadrado, digamos, el teorema de Pitágoras de hipotenusa más la suma de los catetos al cuadrado, tenemos que modificar esto multiplicando aquí por algún factor, alguna función, que de esta manera ya en un espacio curvo haga que se cumpla la distancia entre dos puntos que sea igual a esta expresión. Esta función A y esta función B es lo que introduce la curvatura en el espacio. ¿Vale? En el espacio de tiempo de 4 dimensiones pues pasa lo mismo. Aquí ya quitamos el c al cuadrado, aunque casi siempre aparece, ¿no? Pero aquí la métrica del espacio en 4 dimensiones pues es igual a la suma de las distancias en cada una de las coordenadas al cuadrado, pero multiplicado por unas funciones que aparecen aquí que definen la curvatura en el espacio. Es decir, la solución a las ecuaciones de Einstein en relatividad general es proporcionar esta métrica con funciones definidas con la curvatura que tiene nuestro espacio-tiempo. Es un espacio-tiempo curvo. ¿Vale? Estas son las funciones. ¿Y qué funciones son? En relatividad general se les da este nombre. G, 0, 0, 0, 0 significa coordenada tiempo-tiempo. Es una manera abreviada de escribirlo. G1, 1 es una manera abreviada de escribir que son las coordenadas X, coordenadas Y, 2, 2, coordenadas Z, 3, 3. Tenemos estas tres funciones aquí. Y estas tres funciones en la relatividad especial son los componentes, lo que se llaman los componentes de la métrica. Y son los siguientes. G00 es menos c cuadrado, que lo habíamos calculado antes. Y el resto es 1, 1 y 1 para un espacio que no es curvo. Estos son los componentes, se llaman componentes de la métrica. Y estos son los componentes en un espacio sin curvatura. En un espacio con curvatura, esto ya no es 1. Ya son otro tipo de funciones, como veremos. Y estas funciones forman parte de un objeto matemático que se llama tensor métrico, del cual ya hablaremos. Pero para entender los conceptos de teoría, relatividad especial y general no necesitamos saber cómo se calcula por el momento. Entonces, las soluciones a las ecuaciones de campo de Einstein buscan obtener los componentes del tensor métrico. Las ecuaciones de Einstein te van a proporcionar las expresiones de los componentes del tensor métrico que nos va a definir el tipo de espacio en el que estamos. Si tiene mucha curvatura, poca curvatura, si es un agujero negro, si no. Ejemplo de soluciones para que veáis que no es nada del otro mundo. Esta es la solución de la métrica de un universo en expansión. Este es un modelo de universo en expansión. ¿Cómo definimos el universo? Pues con las distancias entre dos puntos. Y es esta expresión. Aquí tenemos una métrica que es parecida a la del espacio relativista especial, pero las coordenadas X, Y y Z están multiplicadas por un factor al cuadrado que se llama A. Este factor se llama factor de escala y se hace más grande, es una función que se hace más grande con el tiempo. Si se hace más grande con el tiempo, esto implica que las dimensiones, las distancias entre dos puntos, con el tiempo se van haciendo más grandes. Están multiplicando las coordenadas. ¿Veis? Si a tiempo 0 A es 1, pues entonces tenemos una métrica
mc cuadrado de t cuadrado más dx cuadrado más dy cuadrado. Si en el tiempo 1 a es 2, pues ya en vez de tener una métrica normal, pues tenemos 4 de x cuadrado más 4 de y cuadrado más 4z cuadrado y así sucesivamente. Es un universo que se va expandiendo con el tiempo. Esta es la solución del campo gravitatorio de una masa puntual, un agujero negro sin rotación también. Y básicamente es lo mismo, es una métrica como la de antes. Lo que pasa es que aquí, en vez de utilizar coordenadas cartesianas, se utilizan coordenadas esféricas con un radio y ángulos. Pero bueno, se pueden convertir sin ningún problema a x, y y z. Pero si os fijáis, aquí en la coordenada temporal y en esta coordenada radial, esta es la función que nos introduce la curvatura de la fuerza de la gravedad de un objeto de masa m, que está aquí. Con esto definimos todas las trayectorias, movimientos, dinámica y cinemática, por ejemplo, un campo gravitatorio como el de un planeta o un agujero negro. Pero eso ya lo veremos más adelante. Bueno, ¿y qué pasa con mc cuadrado? Os había dicho que no he dicho nada de las ecuaciones de campo de Einstein, ni cómo resolverlas, y las geodésicas famosas. Tampoco hemos hablado de eso, pero realmente no es necesario. Si entendéis las soluciones a las ecuaciones de Einstein y qué implica en la estructura del espacio-tiempo, podéis entender muchas de las cosas de las que se habla en relatividad. Poco a poco nos iremos adentrando ya en las ecuaciones específicas que nos definen la relatividad de Einstein. Pero tened en cuenta que todas esas ecuaciones se pueden derivar sin problema de la métrica del espacio-tiempo. Muchas gracias por vuestra atención y si os interesan estos temas, pues os podéis suscribir haciendo clic al ratoncito que veis por aquí. No solo hablamos de física, también tenemos cursos de estadística en el canal, algunos cursos sobre COVID, pero la idea es hablar sobre muchos temas en ciencia. Si os interesa alguno en particular, también lo podéis sugerir. Muchas gracias por vuestra atención.